Hola, mi nombre es Lisette Atengo Corona, estudiante de la carrera de estomatología de la Universidad Benito Juárez. Es un placer para mí presentarles los siguientes temas de la materia de medicina estomatológica. En esta ocasión abordaremos dos temas. El primero es BPH. ¿Qué es? Vamos a iniciar definiéndolo como papiloma o condiloma. Significa protuberancia crónica y son conocidos como verrugas genitales, el virus del papiloma humano. Se trata de una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y, paradójicamente, una de las más conocidas. Entre los tipos que encontramos el virus del papiloma humano es un grupo grande de virus de los cuales se han identificado más de 100 tipos. De estos, cerca de 40 son transmitidos sexualmente e infectan el aparato genital masculino y femenino. Bajo riesgo alto hay unos 12 tipos de virus de papiloma humano llamados del bajo riesgo porque no pueden causar cáncer cervical. No obstante, pueden causar verrugas genitales o cambios diminutos en el cuello uterino. A estos tipos de bajo riesgo del BPH se les conoce como los números de 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 y 81. Y los tipos 6 y 11 son a los que se asocian con cerca del 90% de las verrugas genitales, son los más comunes. Hablando un poco sobre su epidemiología, la prevalencia mundial varía con la edad, la cultura y la pobreza de la población. Las cifras más altas se dan en Haití, el país más pobre del mundo. La prevalencia más alta se da en África, media del 22%. En Europa, la tasa está alrededor del 8% y en España es del 30% en mujeres mayores de 30 años. No existen estudios de base poblacional. Respecto a las lesiones, vamos a encontrar que el virus del papiloma humano produce infecciones en la piel y afecta también la mucosa del tracto anogenital, oral y respiratorio. Los principales síntomas del BPH en la boca son los síntomas que indican una infección. Pueden llegar a ser raros, sin embargo, algunas personas pueden presentar pequeñas lesiones parecidas a las verrugas blanquecinas que pueden juntarse y formar placas. Estas pequeñas heridas pueden ser de color blanco, rojo, claro o tener el mismo color de la piel. Sin embargo, la mayoría de los casos diagnosticados saben que tienen la infección hasta que surgen las complicaciones más graves, como el cáncer. Algunos signos iniciales del cáncer oral incluyen la dificultad para deglutir, tos constante, dolor en la zona del oído, ganglios inflamados en el cuello y garganta inflamada de forma recurrente. Hablando sobre los factores de riesgo, iniciamos con una vida sexual activa a temprana edad, es decir, antes de los 20 años, adolescentes con vida sexual activa, gran número de compañeros sexuales, enfermedades de transmisión sexual o inflamación del cuello del útero persistente o recurrente, virus de inmunodeficiencia, VIH-Sida, en el cual se asocia tanto a que prevalezca la infección por VPH como que ésta progrese a lesiones malignas, así como el consumo del tabaco, mujeres con alto número de embarazos, uso prolongado de anticonceptivos o una mala o deficiencia de nutrición. El tratamiento. Los métodos que se utilizan para tratar las lesiones escamosas incluyen cauterización con frío, es decir, enfriamiento que destruye el tejido, el tratamiento con rayo láser, el tratamiento quirúrgico con una asa eléctrica o la cirugía convencional. Pueden usarse tratamientos similares para las verrugas externas. Igualmente existen dos químicos poderosos, que es la podofolina y el ácido dicloroacético, que pueden destruir las verrugas externas cuando se aplica directamente a ellas. La prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Bien, el método más seguro de la prevención es teniendo una sola pareja sexual, evitando tener relaciones sexuales con más de una o un compañero. El uso de preservativos protege la infección por HPV, que es un 70% de casos. El 30% restante, donde no protege, se debe a la existencia de lesiones en zonas no cubiertas por el preservativo y el mal uso del mismo.
La explicación de las vacunas se puede dar en dosis. La primera dosis es ahora en tiempo real, la segunda dosis es de 1 a 2 meses después de la primera dosis y la tercera dosis se da en 6 meses después de la primera dosis. A continuación, en la presentación está la infografía para la prevención del virus del papiloma humano. También voy a poner el link de la publicación en Twitter. Ahora vamos a pasar con cáncer orofaríngeo. ¿Qué es? El cáncer orofaríngeo se origina en la orofaringe, la parte de la garganta justo detrás de la boca. La mayoría de los cánceres que se forman ahí son un tipo de cáncer llamado carcinoma de células escamosas. No obstante, también se pueden formar otros tipos de cáncer, así como otros crecimientos y tumores benignos. Recordemos que el cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. Para conocer un poco más, vamos a hablar un poco sobre la orofaringe, que es la parte de la garganta justo detrás de la boca que comienza donde termina la cavidad oral. La orofaringe incluye la base de la lengua, el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, que es la parte posterior de la boca, las amígdalas, así como las paredes laterales y posteriores de la garganta. Recordemos que la cavidad oral y la orofaringe nos ayudan a respirar. Recordemos que la cavidad oral y la orofaringe nos ayudan a hablar, respirar, comer, masticar y tragar. Las glándulas salivales menores ubicadas en la cavidad oral y en la orofaringe producen la saliva que mantienen a la boca, a la garganta húmedas y ayudan a digerir los alimentos. Como podemos ver en la imagen, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Algunas personas con cáncer orofaríngeo presentan algunos o ningún factor de riesgo conocido. En cambio, otros que presentan factores de riesgo nunca llegan a manifestar la enfermedad. Aún así, la persona tiene factores de riesgo, es importante saber con seguridad hasta qué punto de estos contribuyen a producir el cáncer. Existen distintos tipos de factores de riesgo. Algunos no pueden cambiarse como su edad o raza. Otros pueden estar relacionados con las elecciones personales como fumar, beber o la alimentación. Algunos factores afectan el riesgo más que otros. Sin embargo, los factores de riesgo no lo indican todo. El tener un factor de riesgo o incluso muchos no significa que una persona padecerá la enfermedad. El hecho de no presentar ningún factor de riesgo tampoco significa que no padecerá enfermedad. Los signos y síntomas del cáncer de orofaríngeo. Recordemos algunos de ellos que son el dolor de la garganta que no desaparece, la dificultad para tragar, la dificultad para abrir la boca por completo, dificultad para mover la lengua, la pérdida de peso sin razón conocida, el dolor de oído, bulto en la parte posterior de la boca, la garganta o el cuello, parche blanco en la lengua o el revestimiento de la boca que no desaparece, tos con sangre. En algunas veces el cáncer de orofaríngeo no causa ningún signo de síntomas tempranos. Posibles pruebas para diagnosticar y estadificar el cáncer de orofaríngeo. Algunos de ellos, por no mencionar todos, vamos a encontrar el examen físico y antecedentes de salud, el examen neurológico, que es una serie de preguntas y pruebas para verificar el funcionamiento del encéfalo, la médula espinal y los nervios. La tomografía para emisión de positrones también podemos encontrar las imágenes por resonancia magnética, que es un procedimiento por el cual se usa un imán. También podemos encontrar las imágenes por resonancia magnética y biopsias, entre otras. Hablando un poco sobre las etapas, encontramos que después del diagnóstico del cáncer de la cavidad oral del orofaríngeo, los médicos tratarán de averiguar si el cáncer se ha propagado y si es así, a qué distancia. Este proceso se llama estadificación, es decir, determinación de la etapa. La etapa estadio de un cáncer describe cuánto cáncer hay en el cuerpo y ayuda a saber qué tan grave es el cáncer, así como la mejor manera de tratarlo. La etapa 0, que también es llamada carcinoma in situ, y luego van desde la etapa 1 a la 4.
Por regla general, mientras más bajo es el número, menos se ha propagado el cáncer. Un número más alto con la etapa como 4 significa una mayor propagación del cáncer. Hablando sobre la prevención, si bien no existe una forma comprobada de prevenir por completo, esta enfermedad tal vez pueda reducir el riesgo. Varios de los factores de riesgo de cáncer oral orofaríngeo se pueden evitar haciendo elecciones de estilo de vida saludables. Detener el consumo de cualquier producto derivado del tabaco. También es importante reducir el riesgo de infección por VPH. La vacuna contra el VPH, Gardasil, está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos. A continuación presento la infografía sobre el cáncer orofaríngeo. Esto sería todo por mi tema. Gracias por su atención.